El romanticismo es una etapa completamente contraria a la del siglo anterior, la neoclásica, ya que se basa en los sentimientos del ser humano. Para los románticos, la obra literaria no debía necesariamente estar en concordancia con la realidad, sino concretar los estados de ánimo del escritor. Esta época viene después de la época de la Revolución. Por esto, todas las expresiones y las emociones de todas las obras cambian drásticamente y todos los artistas, poetas y escritores creían poderse expresar con intensidad. Este movimiento literario inició a finales del siglo XVIII, en 1750, en Alemania, y se dispersó por toda Europa hasta finales del siglo XIX, 1900 aproximadamente, y hasta la actualidad continúa ejerciendo su influencia a través de todo el mundo. Características de la época. Primera, la ansia de libertad. El romanticismo es una reacción en contra del neoclasismo. La libertad creativa desplaza a la razón ordenadora. Segundo, la exaltación del yo individual. En el siglo XVIII neoclásico, la voluntad del rey se impone sobre la opinión de sus súbditos. En cambio, los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, hicieron variar la situación. Ellas fueron las ideas inspiradoras del romanticismo que propugnó una intensa valorización de la propia personalidad. El espíritu de rebeldía. Las ansias de libertad se traducen en un espíritu de rebeldía, que se observa en numerosos personajes literarios, todos ellos aventureros y rebeldes. Sentimiento de soledad y resignación al sufrimiento. El fatum romántico proviene de un emparentamiento con la cosmovisión cristiana medieval. Identificación con la naturaleza. La naturaleza, en su estado puro, no se trata de una naturaleza de jardín, sino de una naturaleza guardadora de secretos en la que pueda proyectar su estado. Exaltación de la imaginación y del sentimiento. El romántico muestra su valor en la firmeza de sus sentimientos. Es un caballero en una gesta del corazón. Por otro lado, su imaginación le pone alas a su sentimiento amoroso. Séptima, valoración de lo nacional y popular. Tal como el hombre romántico necesita afirmar su yo, las naciones precisan destacar los valores propios que las diferencian de las otras comunidades humanas y las identifican. Algunos escritores de la época. Agosto de 1770. El poeta inglés Thomas Chatterton se suicida con tan solo 17 años de edad, debido a que nadie quería publicar su poesía, ya que era de la sabiduría y la belleza, y porque su familia le ponía mucha presión, ya que ellos querían que fuera un abogado. Alemania, 1774. El autor alemán Johann Wolfgang publica la historia Las penas del joven Werther. Se trata de un poeta llamado Bertha y una niña llamada Charles. Desafortunadamente para Bertha, Charles está casada, lo que hace imposible su romance desde el principio. Pero esto no implica nada para Bertha. Tristemente, Bertha no es capaz con más sufrimiento y se mata. Pero esta vez el escritor pone a todos los lectores al lado del protagonista, admirando su actitud frente al amor y cambiando los pensamientos sobre el amor de todas las personas. El libro se convierte en uno de los más famosos de la época y 3 millones de copias fueron impresas. Napoleón lo declara la mejor obra de la literatura europea. Víctor Hugo. Víctor Hugo no solo da esperanza después de la guerra, sino que hace al mundo cuestionarse. Fue un escritor francés. Se interesó por la literatura en una edad temprana. Su primer acercamiento verdadero a la literatura se dio en 1822 con la primera creación de una obra poética titulada Odas y poesías diversas. Se le consideraba el jefe del romanticismo y además de los libros
de poesía, escribió su primera gran novela titulada Nuestra Señora de París. Dentro de sus obras podemos encontrar Los Miserables, Cartas a Luis Bonaparte, Napoleón el Pequeño, Mis hijos, El año terrible y El hombre que ríe, entre muchas otras. Fragmento de Los Miserables. Maruís, lo recordamos, había esperanzado por ahí, había sobrevivido la pasión y había acabado de precipitarle. En las quimeras sin objetivo y sin fondo, ya no salía de su casa, más que para ir a soñar. Alumbramiento perezosos, abismo tumultuoso y estancado. Y a medida de que el trabajo disminuía, aumentaban las necesidades. Esto es una ley. El hombre es estado soñador, es naturalmente prodigio y débil. El espíritu distendido no puede mantener la vida apretada. Hay en este modo de vivir bien mezclado con mal, pues si la debilidad es funesta, la generosidad es sana y buena. Pero el hombre pobre, generoso y noble, que no trabaja, está perdido. Los recursos cesan, la necesidad surge. Una única idea dulce le quedaba, que ella lo había amado, que su mirada se lo había dicho, que no conocía su nombre pero conocía su alma, y que tal vez allí, donde se hallaba cualquier que fuese ese misterioso lugar, ella le amaba aún. Quién sabe si no pensaba en él como él pensaba en ella. Algunas veces en las horas inexplicables que tiene todo corazón que ama, sin tener más que razones de dolor, sintiendo no obstante un oscuro estremecimiento de alegría, se decía: son sus pensamientos quien vienen a mí. Luego añadía: tal vez mis pensamientos le llegan a ella. El alma que ama y que sufre se halla en estado sublime. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. That cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so
has killed the dream. I dream. Víctor Hugo, el escritor de esta obra, se arriesga y logra plantear a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión, a través de la escritura a tomar estos contextos. Estos cortos fragmentos nos logran explicar la base de este siglo, pues bien, ya los escritores se expresaban a través de los sentimientos. Pensamos que como esta época vino después de la Revolución, es posible que llegara la idea de los sentimientos, ya que estaban un poco tocados y destrozados después de esta época. Tráiler de la película Los Miserables. Tengo frío. ¿Puedo quedarme esta noche? Sé quién eres. Eres Jean Valjean. ¡Jean Valjean! Muy bien, muchacha. Lárgate. In a dream, my life would be ¡Ayúdame! ¡Tengo una niña! so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. ¿Dónde está tu hija? No life has killed the dream. One day more. Cosette. Another day, another destiny. Mademoiselle. It's never-ending road to Calvary. ¿Y la niña, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. ¿Quién era esa chica? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me then. One day more to revolution. We'll nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. ¡Compañía! ¡Fuego! ¡A las barricadas! ¡A la carga! Representantes del romanticismo en Latinoamérica. Luis Benjamín Cisneros, Manuel Nicolás Corpancho, José Arnaldo Márquez, Pedro Paz Soltán, Ricardo Palmas Soriano, Carlos Augusto Salaverry.